Antes de iniciar, te pido que te suscribas al canal de mi amigo Zuno, Susurros Nocturnos, donde podrás encontrar contenido completamente aterrador como este video. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. Territorio embrujado, relato policíaco. Fui policía por muchos años. Desde niño tuve ese sueño que se volvió obsesión. Yo no jugaba con carritos ni con balones, jugaba a ser policía. Y cuando cumplí la mayoría de edad, apliqué en la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León. Para disgusto de mi padre y preocupación de mi madre, me aceptaron y empecé a patrullar las calles de Monterrey muy joven. Primero en el turno diurno. Luego de cumplir unos años, me cambiaron al turno nocturno. Puedo contar tantas cosas tan atroces, pero esta vez me enfocaré solo en las cosas paranormales que vi y que fueron parte importante de mi decisión de retirarme del cuerpo policíaco. Tal vez no recuerdo las fechas o la hora exacta, pero lo que les cuento es verdad. No sé ahora, en ese tiempo nos cambiaban de jurisdicción y a veces patrullaba en Guadalupe o en Apodaca, pero casi siempre en Monterrey. Durante esos años, lo más aterrador que recuerdo haber vivido no tiene nada que ver con los peligros de ser policía, tiene que ver con lo paranormal. Quiero decir, ser policía no era como yo me imaginaba de niño. Ahí conocí lo que es enfrentarse al peligro, lo que se siente tener miedo. Conocí las drogas, las armas y lo terrible que es perder a los compañeros. Siempre he sido muy supersticioso. Creo mucho en los fantasmas, en brujas, no creo en los vampiros, y traigo un crucifijo que me regaló mi madre para mi protección. Cuando me tocaba hacer una detención o estar en un enfrentamiento, primero buscaba a ver si traía el crucifijo, y así me sentía confiado, porque todos los días que fui policía vivía en el peligro, y creo que Dios siempre me cuidó. Lo que me tocó vivir a lo largo de esos años tal vez es muy conocido aquí en Monterrey, pero si eres de otra ciudad, ahora te cuento la historia. Quiero empezar diciendo que cuando me cambiaron al turno nocturno, hubo un reporte de robo cerca de una bodega abandonada, donde todos, menos yo, sabían que espantaban. Cuando llegamos, se bajaron mis dos compañeros. Yo solamente me quedaría en la patrulla a vigilar. Me dijeron que si tardaban más de 10 minutos, entrara a buscarlos. Resulta que el presunto ladrón se había metido a esa bodega. Era una construcción muy vieja, totalmente a oscuras y obviamente abandonada. Entraron mis compañeros y pasaron más de 10 minutos y no se veían. Yo bajé de la unidad y empecé a revisar los alrededores. No teniendo otra opción, entré a ese lugar. Era un lugar frío, tenía miedo, pero mis compañeros estaban de por medio, así que caminé lo más adentro que pude. Solamente se escuchaban mis pasos. Revisé por todos lados con mi linterna, pero no había rastros de ellos. Cuando regresaba, escuché el ruido que produce una pelota y enseguida miré la silueta de un niño correr y esconderse debajo de unas escaleras. No tenía sentido, ya que eran altas horas de la noche. Además, esa bodega estaba muy apartada de las colonias. Me puse nervioso y decidí salir. Pero cuando caminé de regreso, se escucharon algunas risas de niños. Antes de salir, me rebotaron la pelota en la espalda. Me asusté tanto que quería correr hacia la salida, pero no reaccionaba. Solamente caminé sin voltear. Detrás de mí salieron mis compañeros. El ladrón se había escapado. Esa fue la primera vez que tuve una experiencia paranormal. Ya pasado el tiempo, en una ocasión, patrullando ya muy de noche junto con dos compañeros, recibí por radiofrecuencia la orden de ir a la estación de policía que se encuentra junto al Parque Alamey en la colonia Vidriera a identificar al ladrón. Presuntamente se trataba del mismo que se nos había dado a la fuga la noche de los niños. Durante el trayecto, mi compañera, que se llamaba Noemí, me preguntó si sabía lo que ahí pasaba.
y le dije que no, que me contara. Se puso muy seria y empezó diciendo que esa estación estaba embrujada, que años atrás, alrededor de los 90, todavía no estaba la estación, era solo un parque, pero fue considerado maldito por lo que ocurrió ahí. Me dijo que una joven perdió la vida en ese parque. Un hombre, al parecer su pareja, fue el agresor, y a partir de esa fecha se empezaron a escuchar lamentos. Además, dice la gente que en la noche se aparece la mujer. Después, cuando pusieron la estación, cuentan los compañeros que empezaron a suceder cosas paranormales. Hasta el día de hoy, se mueven las cosas en las oficinas. Dicen que tocan las puertas de los baños y a veces se escuchan gritos. Pero el comandante encargado de la delegación es muy escéptico. Además, no permite que nadie hable de fantasmas ni de muertos durante su turno. Así que eso es un secreto a voces. En ese momento, llegamos a la delegación y terminó la plática. Serían como las 2 de la mañana. Estacioné la patrulla y me dirigí a las oficinas. Cuando iba caminando, escuchaba que me chistaban. A veces volteaba, pero no veía a nadie. Después de unos minutos regresé a la patrulla. Cuando nos retirábamos del lugar, pasamos por el parque y miré a una mujer de blanco. No dije nada a mis compañeros, solo la miré de reojo. Era una joven que estaba en medio del parque y parecía que nos seguía con la mirada, y su vestido color blanco estaba manchado de rojo. Aunque pasamos prácticamente frente a ella, mis compañeros parecía que no la miraban. Se comportaron como si no estuviera ahí, o tal vez solo yo podía verla. Lo que restó del turno solo fue rutina: patrullar, revisar sospechosos y cosas de todos los días. Cuando regresé a mi casa ya por la mañana, desayuné ligero y me fui a dormir. Sería por la sugestión, pero empecé a tener un mal sueño. A partir de ese día, empecé a sentirme nervioso durante mi turno de trabajo. Tal vez mi compañera lo notó y comenzó a platicarme todo lo que se contaba de aparecidos y lugares embrujados en la ciudad. Siempre que pasábamos por un lugar así, supuestamente embrujado, Noemí me platicaba la historia. Por ejemplo, la casa de los tubos donde espantan y dicen que en medio de la noche se aparece una niña que ahí falleció. Cuenta la gente que también se escucha un fuerte lamento y la niña le grita a su papá y le pide que no la deje sola. O la casa de Aranberry, donde mataron a unas mujeres, madre e hija, y por las noches se escuchan gritos de agonía y se miran espíritus rondar por toda la casa. Muchas personas han sido asustadas en ese lugar. También me contó lo que pasa en la Clínica 25 del Seguro Social, donde se cuenta que un piso entero se encuentra cerrado por todas las manifestaciones que pasan ahí. Compañeros policías les ha tocado ver cómo se abren solos los elevadores y muchas cosas más. Así pasábamos las noches vigilando y escuchando historias de terror que mucha gente conoce y cuentan aquí en Monterrey. Una noche, haciendo nuestro recorrido ya pasado de la 1, recibimos un reporte de una niña con tentativa de agresión con arma blanca en el barrio antiguo, muy cerca de la Macroplaza. Era en el Callejón del Diablo. Ya lo había escuchado, pero nunca había pasado patrullando en la noche por ahí. Cuando llegamos, al ver las torretas, corrieron las personas por todas partes. Pedí apoyo y nos bajamos a investigar. Los vecinos del lugar cerraron sus puertas y alcancé a ver una silueta que entró en una casa abandonada, realmente muy antigua, y decidí ir tras ella. Cuando estuve frente a la casa, empecé a ponerme nervioso por la adrenalina. Encendí mi linterna y saqué mi arma. Era un ambiente muy pesado. De pronto, se escucharon unos lamentos que salían de esa casa. Pensé que tal vez sería una persona herida, así que decidí entrar. Antes de hacerlo, volteé hacia la patrulla. Se escuchaba el sonido de la radio y me llegaban las luces azules y rojas de las torretas.
Mi compañera ya venía hacia donde yo estaba y la esperé. Le pedí que me cubriera y entré por una ventana. Se escucharon los lamentos de nuevo y supuse que sí había una persona herida. Caminé lentamente y dirigí la linterna de un lado para el otro. En un rincón de la casa estaba la mujer hincada. Su larga cabellera cubría su cara. Le pregunté en 2 ocasiones si estaba herida, pero no obtuve respuesta. Cuando caminé hacia ella, de repente azotaron una puerta. Por inercia y sobresaltado, alumbré hacia el lugar donde vino el ruido. Era otro cuarto, pero la puerta estaba abierta. Cuando alumbré de nuevo hacia donde estaba la mujer, ya no había nadie. Empecé a decir que era de la policía, pero todo era un silencio sepulcral. Revisé toda la casa sin resultado, así que decidí salir. De repente se escucharon algunos ruidos. Alumbraba, pero no se veía a nadie. Ya estando afuera, me reuní con mi compañera Noemí, quien estaba espantada y llena de nervios me pidió que subiéramos a la patrulla, que ahí me contaría. Avisé por radio que ya no era necesaria la ayuda, que no había ninguna novedad. Dimos algunas vueltas y nos retiramos del lugar. Ya lejos de aquel tenebroso sitio, me platicó mi compañera que había visto una mujer de blanco, a la cual no se le veía la cara por su larga cabellera. Cuando le pidió que se identificara, volteó a verla, y aterrada, miró cómo esa mujer tenía la cara de la muerte. Me dijo, todavía tartamudeando un poco, que se quedó paralizada de la impresión, sin saber cómo, de un momento a otro, se le desapareció la mujer, escuchándose un lamento horrible. A partir de ese día, tratábamos de evitar patrullar por ahí, ya que la última vez que pasamos por el barrio antiguo, se nos atravesó un fantasma. La cosa estuvo así. Íbamos por la calle a una velocidad moderada, cuando, en un parpadeo, una mujer apareció a la mitad del camino. Alcancé a frenar antes de golpearla. Cuando nos bajamos a preguntarle si estaba bien, se fue volando. En otra ocasión, patrullando en Guadalupe por la carretera a Villa de Juárez, en la unidad, aparte de mi compañera Noemí, venía otro agente que le llamaban el perro. No recuerdo su nombre, ya que todos nos acostumbramos a llamarnos compañeros. Por radio recibimos un reporte extraño que no tenía mucho sentido. Hablaban de un demonio o algo así, no recuerdo. Antes de que se cortara la transmisión por radio, alcanzamos a escuchar la ubicación. Era en Guadalupe. Cuando llegamos al lugar, ya habían varias patrullas y los compañeros murmuraban cosas extrañas. Nos bajamos de la unidad y caminamos rumbo a la casa, alumbrándonos con nuestras linternas. Mientras avanzábamos, se sentía un ambiente extraño, denso e incómodo. Las paredes estaban llenas de símbolos y algunos pentagramas. En una de ellas decía, Dios está muerto, además de otras frases. Llegamos hasta donde estaban varios compañeros, rodeando a otro compañero, y preguntamos qué era lo que había pasado. Ahí nos explicaron. El compañero había ido a atender un reporte de gente haciendo ruidos y cosas extrañas en el interior de la casa. Era la 6ª vez que recibía un reporte así en los últimos días. Ese fue el motivo que fuera a meterse a la casa. En cuanto entró, se dio cuenta que se estaba llevando a cabo un ritual. Con arma en mano, exigió a los invasores que abandonaran la propiedad. Las 3 personas que estaban ahí voltearon a verlo. Cuenta el compañero que los rostros de estas personas tenían expresiones inhumanas. Él insistió con firmeza, pero esa gente hizo caso omiso a la orden. Uno de ellos levantó un cuchillo y dio unos pasos en dirección al compañero. Él inmediatamente, como intentó disuadirlo, dio un par de tiros hacia arriba. En ese momento, los rostros de los 3 tipos volvieron a aparecer normales y salieron corriendo. Él pidió ayuda a una patrulla cercana,
y en lo que llegaba se puso a inspeccionar el área donde esta gente estaba haciendo el ritual. Dijo que había un polvo negro formando un círculo, y en cuanto lo pisó, perdió el conocimiento. Un par de minutos después llegó la otra patrulla. Los policías entraron a la casa, llegaron hasta donde estaba el compañero y lo vieron parado en una esquina de la habitación. Estaba con la cabeza agachada y decía algunas cosas raras. Ellos le hablaron y le preguntaron si estaba bien. En ese momento, él se volteó y les apuntó con su arma. Los tres se dieron cuenta que él tenía los ojos en blanco. Claramente, algo no estaba bien. Dos de ellos empezaron a caminar hacia él muy despacio mientras le hablaban y le decían que se calmara, que bajara el arma. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, lo sujetaron de los hombros entre los dos, lo obligaron a soltar el arma y trataron de someterlo, pero no podían con él, tenía una fuerza sobrehumana. Fue entonces que pidieron apoyo por radio. Ese mensaje frenético fue el que mis compañeros y yo escuchamos, y que por eso acudimos al lugar. Uno de los primeros en llegar traía consigo una medalla de San Benito. Él, siendo fiel creyente y viendo que aquello claramente era una posesión, se quitó su medalla y se la puso en la frente mientras le rezaba un Padre Nuestro. Así estuvo hasta que el compañero recobró la conciencia. Posteriormente, se lo llevaron para su debida revisión. Nos retiramos del lugar después de eso. Cuando me subí al vehículo, caí en cuenta que yo no traía mi crucifijo. No supe en qué momento se me cayó, pero bajé a buscarlo. Les dije a mis compañeros que iba a regresar por él, que no tenían que acompañarme si no querían. De nuevo, pero más nervioso que la primera vez, caminé hacia la habitación en la que habíamos estado. Desde el primer momento en que entré, empecé a sentir que alguien me observaba. Constantemente volteaba para todos lados porque me parecía mirar sombras al mismo tiempo que alusaba el piso buscando mi crucifijo. Era un ambiente tan pesado y tan incómodo que podría jurar que ahí estaba el diablo vigilándome. Me encontraba muy tenso, temiendo que en cualquier momento alguna fuerza desconocida me atacara. De pronto miré mi crucifijo y lo levanté. Respiré aliviado y caminé rumbo a la salida sin hacer ruido. Cuando salí no quise voltear para atrás. Con el corazón latiendo a 100, por fin abordé la patrulla y nos fuimos de ese lugar a seguir con nuestro trabajo. Todo esto que les cuento es parte de lo que vivimos diariamente todos los policías. Además de enfrentarnos al peligro, tenemos que vivir situaciones paranormales, las cuales la mayoría de las veces no nos creen. Después, en una ocasión, me tocó apoyar a un compañero allá por una colonia a orillas del Cerro de la Silla. Serían como las 4 de la mañana. Andábamos persiguiendo a unos vagos que nos habían aventado piedras y corrieron perdiéndose por esos caminos oscuros y sin pavimentar. Avanzamos faroleando las veredas para ver si encontrábamos alguno de ellos, cuando miramos a alguien que venía corriendo hacia nosotros, gritándonos que lo ayudáramos. Para nuestra sorpresa, era un compañero policía. Él nos pedía apoyo. Nos detuvimos y después de que se identificó y saber que sí era policía, se subió a nuestra patrulla. Nervioso, nos dijo que arrancáramos rápido y nos empezó a contar lo que le tocó vivir. Nos platicó que él y otro compañero andaban haciendo un rondín a las faldas del Cerro de la Silla, cuando su unidad se apagó por completo. Fue una falla eléctrica que no pudieron arreglar y quedaron completamente a oscuras. Según nos comentó, era muy extraño, ya que no funcionaba nada sin motivo aparente. Cuando bajaron de la unidad, se escuchaban varios silbidos muy cerca de donde ellos estaban. Las luces de algunas casas se podían distinguir como a 500 metros. Después de una hora de intentar de todo, decidieron regresar caminando.
Era un lugar solitario y estaban bastante lejos. Solamente se alumbraban con sus linternas, ya que era una noche nublada. Empezaron a moverse por el camino de terracería, resignados, ya que no podían hacer otra cosa. Pero, a pesar de estar acostumbrados a diferentes situaciones difíciles, sentían algo extraño en el ambiente. Habían avanzado como unos 100 metros, cuando pasó una sombra volando por enfrente de ellos. Acostumbrados a reaccionar, sacaron sus armas, pero no se veía a nadie. Segundos después, sintieron que pasó por detrás de ellos. Se notaba muy nervioso cuando nos dijo que en medio de la oscuridad se escuchaban algunas risas, así que eso ya no era una situación normal. Empezaron a correr, sintiéndose perseguidos sin saber por quién. Con terror, se dieron cuenta que ya no nada más era una cosa de esas la que los perseguía, eran varias. Solo escuchaban los matorrales que se movían cuando avanzaban esas sombras rápidamente a la par de ellos. Con voz temblorosa, nos contó que su compañero empezó a rezar, pero una de esas sombras persiguió a su compañero, quien corrió hacia otra parte, perdiéndolo de vista, y que él corrió sin parar hasta encontrarnos, que no lo podía asegurar, pero él creía que eran brujas. Cuando dijo eso, se escuchó un golpe en nuestra patrulla, como si algo pesado nos hubiera caído encima. Nos sobresaltamos. Quise frenar, pero aquel policía que habíamos ayudado nos gritó que no nos detuviéramos, así que aceleré alejándonos de ahí. Durante el trayecto de regreso, pasamos el reporte a la base para que buscaran al otro policía, y al que llevamos con nosotros lo dejamos en la delegación más cercana. Esa noche en especial nos sentíamos seguros para seguir patrullando. Así que nos quedamos en la patrulla esperando que amaneciera. Eran las 5:30 de la mañana. Cuando regresé por la tarde a la delegación para iniciar mi turno de trabajo, ya se contaban algunas cosas de lo sucedido la noche anterior, e incluso algunos compañeros hasta hacían bromas. Durante los siguientes meses estuvo el ambiente relativamente tranquilo refiriéndome a lo paranormal, pero claro, a otros compañeros les tocó vivir cosas similares o peores. Esto último que quiero contarles sucedió a principios del 2004. Serían como las 3 de la mañana. Nos habían designado vigilar algunas colonias de Guadalupe, colonias difíciles de transitar, además un tanto peligrosas. Acababa de cambiar de compañero, era muy escéptico. Me decía que él no tenía miedo a nada y que esperaba que yo tampoco, porque en las colonias donde andábamos se veían cosas extrañas. De pronto, por el radio, recibimos un llamado de auxilio muy cerca de donde estábamos. Nos avisaban desde la base que un compañero casi gritaba pidiendo auxilio desde su patrulla. Decía que una mujer loca y extraña se le había echado encima, que estaba golpeando su patrulla y que trataba de sacarlo de su unidad, que no se podía ir porque el motor no le respondía. Me enfilé rumbo a la dirección. Era en Valle de la Silla, y como dije, en ese tiempo eran colonias difíciles. Cuando estábamos ya cerca de llegar, se miraban las torretas de esa patrulla, la cual, estando más cerca, nos percatamos que había chocado de reversa contra un árbol. Al mismo tiempo que nosotros, también llegaron otras patrullas a brindar apoyo. Al revisar el vehículo, encontramos al compañero policía inconsciente, supongo que por el choque. Lo que no entiendo es que si el motor no funcionaba, ¿cómo chocó contra un árbol de reversa en lugar de irse hacia adelante? Tampoco veía a la mujer loca. Aparte de todos los policías, ya se encontraban civiles. Llamamos a la ambulancia y tardaron un poco en llegar. Cuando reaccionó, yo fui a tratar a alejar a los civiles para despejar el perímetro. Se me acercó una señora y me dijo: «Oiga, yo vi todo», y me empezó a contar su versión de lo acontecido. La señora me dijo que ella estaba despierta porque su hijo no había llegado del trabajo. Se estaba preparando un café para mantenerse despierta,
cuando se le ocurrió asomarse por la ventana de la cocina. Ella vio la patrulla parada a mitad de la calle. Se le hizo raro porque parecía que el policía no hacía nada. Miró a lo lejos una luz extraña que le llamó la atención y miró que cayó algo negro y grande de uno de los árboles, pero para su sorpresa, esa cosa no tocó el suelo, sino que se quedó levitando. Las luces de la patrulla la alumbraron y dijo que era una horrible figura. Lo primero que pensó fue que era una bruja. Estaba totalmente vestida de negro y volvió a repetir que no tocaba el suelo. La bruja se cubría el rostro con sus manos porque estaba deslumbrada con las luces de la patrulla. De pronto, se abalanzó sobre el policía y éste gritó. El policía quería arrancar su vehículo, pero no funcionaba, y seguía gritando como si estuviera pidiendo ayuda. Entre que la bruja forcejeaba con el policía, el vehículo funcionó, solo que en lugar de ir hacia adelante, la patrulla se fue de reversa hasta chocar contra un árbol. Al momento del impacto, la bruja ponía sus manos sobre el parabrisas mirando hacia dentro de la patrulla, pero luego se trepó al árbol donde había chocado a la patrulla y la perdió de vista. Luego de escuchar la historia de la señora, me quedaron muchas dudas, las cuales, claramente, la doña no me iba a poder aclarar. Para este punto ya había llegado Protección Civil, y yo fui a echarle un vistazo a la patrulla. El vehículo estaba golpeado y rasguñado, como con algún objeto punzocortante, quizás unos cuchillos, como si aquella bruja tuviera garras enormes. La escena era muy extraña. Y, por curiosidad, alucé el árbol donde se supone estaba escondida la bruja. En ese momento, salió volando una sombra negra. Todos los perros de la cuadra empezaron a ladrar furiosos, y todos los curiosos que ya se habían amontonado empezaron a gritar de miedo. Eso ya era suficiente para mí por esa noche. Así que, aprovechando que Protección Civil se puede encargar de todo, le dije a mi compañero que ya mejor nos fuéramos. Ya en el trayecto, todavía pensando en lo recién ocurrido, no pude evitar acordarme del policía que habíamos ayudado en el Cerro de la Silla, el mismo que decía que lo persiguió una sombra negra. Al día siguiente, apareció en algunos periódicos y en las noticias. Hay varias versiones de lo que yo acabo de contarles. Simplemente lo que salió en las noticias dista un poco de lo que me contó la señora. También está la versión del policía que experimentó todo en carne propia, la versión de la televisión que tiene arreglos para que la noticia venda. La versión del policía puede estar alterada debido a que él se golpeó la cabeza al momento del choque. Sin embargo, las tres versiones tienen algo real. Nunca se sabrá la verdad completa. Lo único que me consta, y porque yo lo vi, es que de aquel árbol salió volando una sombra negra. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por El Gato Negro.